El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy en la primera lectura, precisamente la primera lectura tomada de la carta primera de Pedro, en el capítulo 5, nos habla acerca de mantenernos siempre en la verdadera gracia de Dios. Eso es lo que vamos a ver en la primera lectura. Una exhortación, hermanos y hermanas, a todos nosotros a mantenernos fielmente en la verdadera gracia de Dios y no movernos de ahí. Y el Evangelio nos va a estar llevando, hermanos y hermanas, con el Evangelio tomado de Marcos 16, precisamente a evangelizar, un llamado por parte de Dios, de Cristo, a evangelizar y con unos signos típicos y señales que acompañan a los que Dios envía. Así que vamos a hablar un poco de lo primero. Lo primero que tenemos es esa llamada, esa exhortación. Manténganse en la verdadera gracia de Dios. Aquellos que creemos en Cristo, aquellos que estamos buscando la salvación, aquellos que estamos llevando el día a día las situaciones. Y esta palabra nos va a hablar de las pruebas nuevamente, nos va a hablar de encomendar nuestra causa a Dios también, que ya lo hemos escuchado en todo momento. Pero fíjate cómo la palabra de Dios es constante en exhortarnos a confiar nuestras situaciones a Dios, a ponerlas en manos de Dios. Y lo que hoy señala la primera lectura es, hermanos y hermanas, que cuando pongamos nuestras preocupaciones en manos de Dios, nuestras pruebas en manos de Dios, lo hagamos con humildad y no con soberbia. La forma de poner mi situación, mi prueba, mi reto, lo que estoy yo pasando es en humildad, no en soberbia. Yo no puedo ir como un soberbio, yo no puedo ir como un orgulloso, yo no puedo ir como un demandante, como un exigente, como un retador delante de Dios para que me escuche, para que obre, para que sea inmediatamente la solución a mi problema ahora. Esa soberbia, hermanos y hermanas, no es y no pertenece a la verdadera gracia de Dios. Escúchalo bien, porque estamos dando señales, y te lo dije ayer, estamos dando señales esta semana de cómo recibir esa gracia por parte de Dios. Y los que están manteniéndose en la verdadera gracia de Dios viven dentro de la humildad. Una humildad, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque el que es humilde recibe el favor de Dios. El que es soberbio, Dios se resiste. Escúchalo bien. El que es humilde recibe el favor de Dios. El que es soberbio, Dios se resiste. Ya te lo dije, ese orgulloso, ese que viene hasta de una manera a señalar: a aquel le diste, a mí no me has dado. Yo llevo más tiempo en la iglesia y no he recibido, y aquel que lleva menos tiempo ha recibido. Y yo soy de aquí y el otro no es de acá. ¿Cómo va a ser posible? O sea, este orgullo, hermanos y hermanas, que a veces nos viene como un orgullo falso religioso por el tiempo que llevamos, por la posición que tenemos, en el que la posición no es de poder, la posición es de servicio. Tú tienes un poder ¿de qué? Poder de nada, de servir es lo que tienes tú, el poder de servir a los demás, de servir a Dios.
Y a veces, hermanos y hermanas, por ciertos años que pasan, por ciertas condiciones que ocurren, hay gente que se mete dentro de la soberbia, se mete dentro del orgullo y se le olvida que es cuestión de servir. La humildad es la que recibe el favor de Dios. El soberbio, Dios se resiste con él. Y por lo tanto, encomienda tus preocupaciones a Dios, porque Dios no se va a preocupar, Dios se ocupa. Y esa es una de las verdades, hermanos y hermanas, de la gracia de Dios. Dios no se preocupa, Dios se ocupa, porque Dios actúa y actúa de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que examinar? ¿Cuáles serán las cosas que van a surgir, hermanos y hermanas? ¿En qué es que Dios se ocupa? ¿Cuál es ese fruto? Pues mire, Dios nos va a restablecer. Escúchalo bien, Dios va a restablecer. Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a hacer fuertes. Y Dios nos va a hacer inconmovibles, hermanos y hermanas. De ahí es que viene toda esta bendición. Así que mantenernos en la gracia verdadera de Dios a todo tiempo. ¿Por qué? Porque hay frutos de bendición ahí. Llevar todas las preocupaciones a Dios, porque Dios se ocupa. ¿De qué forma? En humildad. En humildad, porque el humilde goza del favor de Dios. El soberbio, Dios lo resiste. Así que eso es lo que aprendemos hoy, hermanos y hermanas, de la primera lectura. O sea, si enfatizamos bien en las lecturas que tenemos, hermanos y hermanas, todos los días podríamos comenzar una mañana pues, fortalecidos y bendecidos, hermanos y hermanas, con la gracia de Dios. Vamos a vivir en humildad, no se nos va a hacer tan complicado vivir en humildad y salir de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de vanidades, hermanos y hermanas. La humildad no es arrastrarse por el piso, la humildad no es el no bañarse y apestar, porque así son y que los pobres y los indigentes. La humildad, hermanos y hermanas, es un tipo de vida donde yo en las cuestiones de Dios me someto, acepto la voluntad de Dios, y en el mundo amo al prójimo y sirvo al prójimo. No es cuestión de que te vuelvas un gusano, y a veces se le pide la humildad a la gente se cree que uno está pidiendo que se rebajen, que les den en la cara, que se dejen abusar, que sean los últimos en todo el sentido de la palabra, que se arrastren por el piso, que se mueran de hambre y no coman por darle a los demás. Pues no, son exageraciones, hermanos y hermanas. A veces cogemos las cosas de Dios y los mandatos de Dios hasta el extremo, bien extremista, pues porque nos volvemos fanáticos, hermanos y hermanas. No, y la humildad es una virtud, la humildad es parte de la santidad. La humildad tiene respeto, y un pobre es decente por ser humilde. Un pobre no es un tipo abandonado, un pobre no es un pelú, un barbudo. O sea, hay un pobre que está pelú y barbudo, puede ser que no haya encontrado a alguien que lo recorte, pero si hay un pobre que tiene agua y tiene jabón para bañarse y no se baña, pues entonces no, eso no es fruto de la pobreza, hermano, eso es fruto del abandono, eso es otra cosa, del descuido, pero los pobres son decentes y se bañan, se afeitan, se peinan el pelo y se ponen su ropita para ir a la iglesia dentro de su humildad. O sea, no confundamos las cosas y las saquemos de extremo. La humildad es una virtud y es parte de la santidad, de la verdad, de la gracia de Dios, y nos recibe el favor de Dios, así que vamos a entenderlo. En segundo lugar, hermanos y hermanas, tenemos el Evangelio en Marcos 16, el cual es una invitación muy importante, hermanos y hermanas, porque aquí está el llamado por parte de Jesús a los discípulos a ¿qué? A evangelizar por el mundo y a llevar la palabra de Dios. Esta evangelización, hermanos y hermanas, a la que nos llama la palabra de Dios, es bueno que la entendamos, porque a veces la evangelización la sometemos solamente a predicar o a conocer la Biblia. No, yo no puedo evangelizar porque yo no sé de la Biblia. Yo no puedo evangelizar porque yo no puedo predicar. Yo no puedo evangelizar porque yo pues no me atrevo a hablar en público. Pero la evangelización es mucho más que eso, hermanos y hermanas. En el caso que hoy lo propone la iglesia, hermanos y hermanas, como dice la palabra, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Hay que entenderlo a los ojos de una nueva evangelización. Y una nueva evangelización hay que verla desde el punto de vista de la pastoral. Toda la iglesia se suma a una pastoral de evangelización, y nuestras diócesis entran en una pastoral de evangelización.
nuestras parroquias entran en una pastoral de evangelización. ¿Cómo se evangeliza hoy con una nueva evangelización? Pues mire, hermanos, esto no tiene que ser cuestión de predicar solamente o conocer la escritura y hablar en público. Evangelizar a través de una pastoral, la catequesis de niños es una pastoral de evangelización para los niños. Los grupos de jóvenes en la iglesia es la pastoral para evangelizar a los jóvenes. La pastoral matrimonial es la pastoral para evangelizar a los matrimonios en la iglesia. Para los enfermos hay una pastoral. Para las personas que están en situaciones de indigencia, pues hay una pastoral a través de los comités de caridad. Y esa pastoral es evangelizar. La evangelización y llevar la buena nueva, hermanos y hermanas, es poner en práctica la evangelización desde un punto de vista de acción. De ponerla a funcionar, de que se vea que la iglesia evangeliza a los pueblos, evangeliza a los mundos, pues formando a nuevos cristianos a través de esa catequesis, visitando al enfermo y aliviando su dolor, y hasta con hospitales la iglesia evangeliza en su pastoral, con enfermeras, con médicos, con voluntarios. Esa es toda la evangelización. No te creas que es evangelizar, pues predicar y llevar pues un sermón todos los días. Es parte de la evangelización. Pero llevar la buena nueva a través de la acción significa esto. Por eso hoy en día tenemos que tener cuidado, porque hay gente que entiende la evangelización y la mete dentro de un modo que es de proselitismo. Y el proselitismo es bien peligroso, porque el que evangeliza a través del proselitismo, el proselitismo ha venido a ser marcado como bien negativo, porque es cuestión de yo convencer a una persona para que cambie su religión por la mía, para que se convierta de su religión a la mía. Entonces ese tipo de evangelización se le mete en la cabeza a las personas y se creen que eso es predicar, y eso es proselitismo. Y el proselitismo es como una batalla de yo convencerte a ti de que tu iglesia está mal y la mía está bien, y que en la mía está Dios y en la tuya no está Dios porque están haciendo las cosas malas. Entonces eso lleva a confrontaciones, y ahí vamos a ver en el proselitismo y en ese tipo de evangelización que no es Jehová, que es Yahvé, que la Virgen María tuvo más hijos, que la Virgen María es virgen, que a ustedes adoran imágenes, que nosotros no adoramos imágenes, que no le llames al cura padre y al pastor padre, que tiene que ser ministro. Pues ese tipo de situación surge cuando se mete la evangelización proselitista, porque el proselitismo es cuestión de yo cambiarte de religión a la mía, yo buscando que el protestante se vuelva católico, o el católico buscando que se vuelva evangélico. Pues eso, hermanos y hermanas, nos tiene a veces a nosotros como distanciados de la evangelización, porque se ha llevado a una confusión bien grande. Entonces la buena noticia se predica y se proclama, hermanos y hermanas, pues en base a los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de los dones, de los frutos del reino de los cielos, implantando el perdón, la misericordia, implantando que haya comunidad de servicio, que la iglesia sea una comunidad con un espíritu samaritano de ayuda hacia los demás, que la verdad impere, que haya solidaridad en un mundo que es tan individual, de tanta situación que es de mentira, de engaño, de simulación, que florezca la verdad, que la igualdad también exista entre los seres humanos, porque somos imagen y semejanza de Dios, y que todo esto, hermanos y hermanas, trascienda en que esta es la manifestación de los frutos de la predicación de Jesucristo el Señor. Y a esa llamada estamos todos, hermanos y hermanas, convidados, y tenemos que hacer algún tipo de compromiso. Evangeliza en tu casa, lleva la buena noticia a tu casa, lleva la verdad en una pastoral familiar, en una pastoral de esposos y esposas, de hijos, de hermanos, de familia. Ahí se implementa una pastoral de evangelización en la casa, cuando somos capaces de ¿qué? Pues de llevar todos estos frutos del reino de los cielos y hacer que broten, que surjan y que se noten. No podemos olvidar, hermanos y hermanas, ya que hemos tocado estos dos temas, una exhortación que quise dejar para lo último de parte de Pedro en la primera lectura, y la quise dejar para lo último porque tiene un significado bien importante. Y es la exhortación que hace Pedro, y donde dice que tenemos que estar sobrios, hermanos y hermanas, y en alerta, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, y hay que resistirlo.
en la fe. Y esta exhortación por parte de Pedro en la primera lectura la dejé para lo último, para que nosotros sepamos que a veces no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, de que hay un principio bien básico que tú tienes que saberlo. Y te lo digo porque tú te estás moviendo a buscar la verdad. Tú estás buscando de Cristo, tú estás buscando complacer la voluntad de Dios en todo lo que hace y formar tu fe. Y está comprobado, hermanos y hermanas, de alguna forma está comprobado que cuando uno se prepara a dar un paso importante para servir mejor a Dios, se levantan, hermanos y hermanas, un montón de obstáculos inesperados. Un montón de obstáculos inesperados. Cuando uno se levanta, hermanos y hermanas, para proclamar, para acercarse a Dios, cuando uno se llena de ánimo. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque te estás levantando, porque quieres abrazar a Dios, porque quieres cumplir y ser un verdadero discípulo. La intención del demonio es multiplicar sus ataques, hermanos y hermanas. Y el demonio disfruta desanimando a los que esperan en Jesús. El demonio disfruta desanimando a los que esperan en Dios. El demonio disfruta desanimando a los que esperan en el Espíritu Santo. Y escúchalo bien, porque todo esto que estamos aprendiendo en estos evangelios del día nos llenan de esperanza, hermanos y hermanas. Mantenernos en la verdadera gracia de Dios, la pastoral de la evangelización para propagarla y llevar al mundo la buena noticia del Evangelio de Cristo que yo vivo y que quiero que otros vivan y comparto. Todas esas bendiciones es nosotros tener el arado en nuestras manos. Es prepararnos para dar un paso importante en la vida para servir mejor a Dios. Y van a haber obstáculos. Y el mayor obstáculo será el desánimo que nos van a hacer creer en medio de la espera. Y en eso disfruta el demonio. Así que también tengamos presente, hermanos y hermanas, que hay unos signos que acompañan a todos aquellos que verdaderamente creen en Dios. Y estos signos, hermanos y hermanas, de que los enfermos sanarán, se impondrán las manos y sanarán los enfermos. Se hablará en lenguas, hermanos y hermanas, desconocidas. Y que si tomas algún veneno o si estás en medio de serpientes y te muerden, no morirás. Son señales, son signos, no son en sí el fin, son medios e instrumentos. Hay venenos que son más peligrosos que los venenos, hermanos y hermanas, de la serpiente, porque hay personas que son venenosas en sus palabras y en sus acciones. Y yo me fijaría más en eso que estar poniendo a Dios a prueba y metiéndome en unas jaulas llenas de serpientes venenosas para que me piquen, que me muerdan y su veneno no me hará daño porque yo creo en Dios y me acompañan los signos y las señales prodigias. Yo no haría eso y eso sería un reto, y eso lo hizo una vez un pastor que fundó una iglesia. Se metió en una jaula con unas serpientes venenosas para hay que demostrar que esta palabra es de verdad, y murió al ser mordido por más de 15 serpientes venenosas, porque tú no puedes retar a Dios. Y si las cosas suceden y aparecen, pues aparecieron las serpientes, y Dios que nos ayude. Pero aquí hay que interpretar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Hay que luchar contra muchas serpientes venenosas, hermanos y hermanas. Esas serpientes venenosas son como la serpiente que estuvo en el jardín del Edén. Esa serpiente venenosa nos recuerda a Satanás, el enemigo, al diablo, al tentador, al que engaña. Y con ellos contra ellos es nuestra lucha, hermanos y hermanas. Y tenemos que resistirle firmes en la fe. Así que no te olvides eso. Nosotros estamos en la verdadera gracia de Dios y Dios nos fortalece para vencer incluso al demonio y no caer en su tentación. A quien Adán y Eva no pudieron superar prueba, nosotros en nombre de Cristo lo haremos. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros nos veremos mañana con el favor de Dios.
Un nuevo evangelio, nueva reflexión de esta palabra de Dios tan poderosa.